súbita, pues hay que pensar también en descartar hipotiroidismo en el anciano o arritmias. Ancianos que no tenían problema del ritmo cardíaco y que de repente empiezan con fibrilaciones o con bloqueos, también hay que descartar hipotiroidismo porque puede tener este tipo de problema. ¿Ok? ¿Estamos? Bien. Vámonos a la siguiente. Si el paciente no tiene o tiene un hipotiroidismo subclínico, no tiene anticuerpos antitiroideos, no hay que hacer ultrasonido. El ultrasonido en el hipotiroidismo, única y exclusivamente debemos dejarlo si es un hipotiroidismo con un bocio grande o si se palpan nódulos. Porque normalmente en el hipotiroidismo, sobre todo en la tiroiditis de Hashimoto, la glándula se atrofia, entonces no se palpa nada. De hecho, la glándula se vuelve chiquita. Pero si nosotros palpamos algún nódulo, pues entonces hay que enviarlo a ultrasonido. ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento que tenemos para hacerle frente al hipotiroidismo? Bueno, pues hay varias presentaciones. El más usado y el más adecuado, el que es más noble de los tratamientos es la sustitución con levotiroxina. Levotiroxina no es más que un análogo levógiro de la T4. Entonces, levotiroxina es más fácilmente manejable, se administra, se absorbe bien por vía intestinal y se transforma en el tejido periférico en T3. Entonces, ese punto tenemos que tomarlo muy en cuenta. Hay la combinación de levotiroxina con liotironina, que es el novotiral, o sea, una combinación de T4 con T3 análogos. Y hay liotironina sola, T3, que es el Trillotex. Levotiroxina tenemos varias presentaciones en el mercado, las más... y hay genérico. Las más del mercado de patente, las más conocidas son Eutirox, Synthroid y Caret. Son las 3 levotiroxinas más conocidas. Eutirox y Synthroid tienen múltiple gama de dosificación de tabletas para no tener tanto problema en la división. En sector salud hay nada más levotiroxina de 100 microgramos. Entonces hay pacientes que requieren 25 y es partir un cuartito de la tableta y de por sí la tableta es muy pequeña, entonces hay veces que es un verdadero caos el estar fraccionando. Eutirox tiene desde 25 microgramos, 25, 37, 50, 75, 66, 82, 100, 112, 125, 150 y 200 microgramos. Todas esas presentaciones tiene Eutirox. Synthroid tiene 25, 50, 75, 100, 125, 150 y 200. Y Caret tiene 50, 100 y 150. Pero curiosamente tiene la presentación de Caret, es una tableta bastante cómoda porque son tabletas largas, como con ladrillitos, son cubitos, 4 cubitos, viene la tabletita. Entonces, si es de 100, cada cubito trae 25 y se puede fraccionar perfectamente sin desperdiciar nada de la tableta. Entonces, es bastante cómoda en ese tipo de situaciones. Si es de 50, pues cada cubito trae 12.5. Entonces, en un momento dado, si el paciente
requiere 65 o 62.5, pues es un cuartito, un cubito con una tableta completa. Y así nos vamos, ¿verdad? 50, 100, 150, igual. Entonces son fracciones cómodas. Prácticamente son las que más se utilizan. De hecho, tengo muy pocos pacientes que combino o que tengo con hormonas combinadas, levotiroxina con biotironina, el Novotiral, muy pocos, yo creo que menos de 5, y también muy pocos a los que les he tenido que añadir una fraccioncita o tantita T3, porque no alcanzan a compensar de manera completa. Entonces, los manejo con su Eutirox y una tabletita de Trillotex de 10 microgramos para ajustar bien la dosis y que respondan de manera adecuada. ¿Qué es lo que buscamos con proporcionar estas hormonas sintéticas de manera externa? Bueno, que se retiren los síntomas de hipotiroidismo, que se normalicen los niveles de hormonas y de TSH sobre todo, y pues tener una calidad de vida mejor, sobre todo en la tercera edad, evitando sobredosificaciones. Hay que tomar en cuenta el peso del paciente, la masa corporal, la edad del paciente, las comorbilidades que tenga, especialmente aquellos pacientes que tengan comorbilidad cardíaca, si está embarazada la mujer, y la concentración de TSH. No es lo mismo iniciar hormonas tiroideas con un paciente con TSH en 9 u 8 a un paciente que tenga una TSH en 100, 120, que me ha tocado verlos. Entonces no es lo mismo. ¿Sí? La dosificación se puede considerar en el paciente su dosis adecuada si no tiene una comorbilidad cardíaca de levotiroxina, calcularla entre 1.5 a 1.8 microgramos por kilogramo de peso. Entonces, si pesara 80 kilogramos, estaríamos hablando de 120 microgramos por día. Si el paciente es de la tercera edad, por arriba de 65 años, o si tiene una comorbilidad cardiovascular, angina, insuficiencia cardíaca, cardiopatía hipertensiva dilatada, etcétera, se considera iniciar la levotiroxina a dosis bajas. Empezar con dosis bajas y de ahí progresivamente irla incrementando poco a poco para la tolerancia del organismo. Entonces empezar con dosificaciones de 25 y de ahí incrementar a 37 y de ahí irse progresivamente hacia arriba hasta encontrar la dosis ideal y que el paciente la pueda tolerar de manera adecuada. ¿Ok? Hay que tener muchísimo cuidado. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el paciente? Dijimos, la dosis va a ser una dosis individual. Hay quienes hablan de iniciar, de que al inicio del tratamiento del hipotiroidismo, dar la dosis completa de entrada. Y eso hasta cierto punto se me hace muy arriesgado. Tengo pacientes que han llegado con 100, 120 de TSH, con un hipotiroidismo muy franco. Y hay quienes se asustan y dicen, no, pues de una vez le doy 150 microgramos diarios. Espérate. Vete tranquilo. No le suplementes tan rápido porque puede ser contraproducente. Entonces podemos iniciar con dosis de 50 o de 75 microgramos y a las 2 semanas incrementar a 100.
a las 6 semanas volver a hacer, u 8 semanas, volver a medir niveles de hormonas TSH, T4, T3 o T4 libre y ajustar más arriba la dosis que se requiera. Entonces, hay que irnos despacio para no provocar mucha lesión en órganos blancos. Eso es lo que generalmente yo hago. Muy rara vez inicio con dosis muy altas de golpe, sino llegar a la dosis adecuada del paciente. Vámonos a la siguiente. En embarazo, o sea, los valores para hablar de una buena sustitución de hormona tiroidea, los valores de TSH los debemos de medir entre 0.45 a 4.5. ¿Ok? Eso sería lo adecuado. En el anciano, llevarlo a TSH de 5, 5,5, estamos hablando de 70 años o más, está perfecto. Intentar no bajar de más, no llevarlo a 0.4, 0.5, porque puede favorecer arritmias o puede favorecer osteoporosis y miopatía tiroidea. Entonces, aguas. En el anciano, si tenemos o si alcanzamos una TSH de 5, 5,5, ahí podemos quedarnos. No se asusten, eso es un valor normal para el anciano. ¿Sí? Hay que hacer mediciones en lo que ajustas la dosis de la hormona tiroidea cada mes y medio a 2 meses. Entonces, mientras llegas a alcanzar el valor normal de TSH, cada mes y medio o cada 2 meses hay que estar ajustando la dosis de hormona tiroidea. Por favor, que no se les olvide eso. Ya una vez que se llega al valor normal, a una estabilidad de TSH, entonces pedir una nueva cuantificación de TSH y T4 libre a los 4 meses, y si a ese tiempo permanece normal, ya irse a 6 meses, y si ahí se permanece normal, entonces cada año hacer un perfil tiroideo para ver la estabilidad del paciente. ¿Ok? Entonces, para llegar al valor normal de TSH, ajustando la dosis progresivamente, se van a hacer mediciones de TSH y T4 libre cada 6 a 8 semanas. Una vez alcanzando el valor normal de TSH, se hace a los 4 meses una prueba más. Si permanece bien, se hace una prueba a los 6 meses y si permanece bien, una prueba nueva. ¿Ok? No se nos olvida eso, porque eso es más o menos lo que tiene que hacerse. Hay que estar muy pendientes de los medicamentos que pueden en un momento dado alterar la absorción de la hormona tiroidea, sobre todo en aquellos pacientes que ya tenemos dosis altas y que no logramos el control. Hay que ver si no están ingiriendo o tomando algún otro fármaco que pueda alterar esto. Como hormonales, sobre todo las mujeres, una terapia de reemplazo hormonal con estrógenos y progestágenos allí, o en pacientes hombres que estén recibiendo andrógenos, testosterona, porque estos van a acelerar el metabolismo de la hormona tiroidea y no la va a permitir que haga su efecto de manera adecuada, o pacientes que estén recibiendo inhibidores de tirosincinasa, que son medicamentos que se pueden utilizar en reumatología. Este tipo de pacientes hay que tener mucho en cuenta porque eso va a provocar alguna resistencia. Entonces, en estos casos, podemos llegar a utilizar una combinación de T4 con T3 con mayor efectividad en lugar de T4.
Los pacientes que estén utilizando fenobarbital, carbamazepina, fenitoína, y que son anticonvulsivantes o antineuríticos, como los diabéticos, que utilizan carbamazepina, o los epilépticos que utilizan fenitoína, fenobarbital, pues estos van a alterarle el metabolismo hepático de la hormona. Lo mismo los que reciben rifampicina, como los tuberculosos, o algunos pacientes que están recibiendo rifampicina por brucela, también pueden alterar en ese momento la función. Y los antidepresivos como la sertralina. Entonces, estos hay que tomarlos en cuenta. ¿Ok? Hay que dar la tableta en ayunas, 1 hora antes de ingerir alimentos. Debe ser tomada con agua. Hay que decirle eso a los pacientes. Yo lo que les comento es, por favor, dejen su tableta a un lado en la cabecera de la cama, con un vaso con agua o con un bote con agua, para que al despertarse, o ponga su despertador a las 5 de la mañana y se la toma. Y así quiere volverse a acostar y dormir, pues ya se duerme. Tiene que dejar pasar 1 hora para poder consumir alimentos u otros medicamentos. Si deja pasar más, pues con mayor razón está bien. Si se le olvidó, pues ya no se lo tome después, porque el alimento no le va a permitir absorber el medicamento de manera adecuada. Hay quienes les dan las hormonas tiroideas en la tarde o en la noche, o se las dan cada 12 horas. No, es que está tomando 200 y se toma una tableta en la mañana y una tableta, pues por eso está tomando 200, porque la que se toma en la tarde no se absorbe, porque el alimento le impide la absorción adecuada, es una absorción muy irregular. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Se tiene que tomar en ayunas con agua, no con leche, no con jugo, no con té, es con agua. ¿Ok? Y dejar pasar 1 hora, eso se lo tienen que decir. De preferencia, si el paciente está recibiendo carbonato de calcio, si está recibiendo hierro, sobre todo el sulfato ferroso, pero yo considero cualquier hierro, no darlos en la mañana. Que lo tomen el hierro y el carbonato de calcio, como en las mujeres que tengan osteoporosis, u hombres también que puedan tener osteoporosis y que estén tomando carbonato de calcio, o aquellos pacientes que toman carbonato de calcio porque les tumbaron las paratiroides en la tiroidectomía, que se lo tomen después de mediodía. Deben de dejar pasar mínimo 4 horas. Entonces, que se lo tomen después de mediodía. Por favor, que no se les olvide eso. Decirles al paciente que esté tomando hormona tiroidea que no tome jugo de naranja o jugo de toronja durante la mañana, porque también altera la absorción de la hormona tiroidea. Que no consuma cacahuate, ni brócoli, ni repollo, ni productos de soya. Los embutidos están enriquecidos con soya. Algunos atunes están enriquecidos con soya. Todo eso altera la absorción de la hormona tiroidea. ¿Ok? Si tienen Helicobacter pylori, si tienen alguna gastritis atrófica o enfermedad celíaca, hay que tratar estas patologías porque van a alterar la absorción gastrointestinal de la hormona. Entonces, hay que dar tratamiento para eliminar el Helicobacter pylori y modificar las dietas en las gastritis atróficas y en el caso de la enfermedad celíaca. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? Sí. Oliver se había dicho brócoli, ¿qué más? Es que se me Brócoli, repollo, productos de soya, cacahuate, jugo de naranja o jugo de toronja, todo eso hay que evitarlo. ¿Sí? ¿Sí, Gloria?
Sí, sí. Es que mi hermana tiene hipotiroidismo Ujú. y pues le vale. Come todo Mm, eso y a Pues veces no, toma la pastilla. no. Tienen que cuidar mucho eso y el paciente tiene que ser muy disciplinado en eso. Entonces platica con tu hermana para que corrija esos vicios. Bien, seguimos adelante, Lalo. Doctor, ¿Sí? ¿Quién? yo, Memo. ¿Qué pasó? Respecto a la administración o el tratamiento con diotri- diotrionina o pues T3, Ujú. ¿cuándo es recomendable? Porque pues también dice que, bueno, aquí menciona que no tiene algún beneficio como tal o que no se recomienda solo. Y En estoy el acá. caso de que haya una alteración, una resistencia, que tengas dosis muy altas de, de hormona tiroidea, por ejemplo, 200 o 250 microgramos de levotiroxina y que aún no alcances el valor normal de TSH. Primero descartas que haya una enteropatía y puedes administrar en conjunto hormona T3. ¿Por qué te brincas el paso de la conversión periférica y llega directo al tejido? Y entonces eso puede mejorar la sintomatología del paciente. Te digo, no es frecuente, pero esa es una de las opciones que se pueden utilizar. ¿Ok? Sí. Y también había mencionado con los antidepresivos. No sé si sea muy común. Sertralina. Sí, pero no sé si sea muy común que los pacientes con hipotiroidismo desarrollen algún tipo de depresión. Sí, sí es común. Y llegan, y de hecho pacientes con una distimia crónica, es un punto importante evaluar la función tiroidea. Porque ese paciente puede tener un hipotiroidismo y eso ser causa de ese trastorno del humor. Entonces, sí estamos obligados. Y si está con hipotiroidismo, hay que intentar iniciar tratamiento. Si responde de manera adecuada y lo logras estabilizar, puedes dejarle ese antidepresivo. Si no, lo vas a tener que cambiar. Uno de recaptura de serotonina por otro tipo de antidepresivo, como un tricíclico, imipramina o amitriptilina, si no es muy viejo. Y si es viejo, bueno, pues entonces buscar una venlafaxina o duloxetina, que aunque tienen cierta inhibición de serotonina, tienen también una acción sobre el sistema noradrenérgico y entonces la respuesta es un poquito más rápida y mejoran mucho la sintomatología general. Sí, Sí, y en el caso de que el paciente va a consulta, pero por depresión o por algún cambio en el estado de ánimo, por eso te estoy comentando. Si es un paciente con una depresión muy importante, crónica y de difícil control, descártenle problema tiroideo. Descártenle problema tiroideo. Ahora, hay pacientes que tienen una depresión unipolar, que raya más en un rango de psicosis o depresión mayor. Pues estos pacientes van a tener que utilizar otro tipo de fármacos. Ahí se les puede dar quetiapina como un buen fármaco, ¿ok? Pero en todo este tipo de pacientes, sobre todo aquellos que tienen cronicidad en depresión, pues no está de más pedirles un perfil tiroideo. Y en dado caso de que sí tengan el perfil tiroideo alterado, pues el tratamiento es Iniciarles tratamiento.
y suspenderle el tratamiento de antidepresivo. No, ¿O mantenerlo? no, ese lo mantienes. Ok. Sí, no hay que tener cuidado con eso. Si el paciente sufrió o el hipotiroidismo es a consecuencia de una tiroidectomía total por cáncer, ahí hay que tenerlo un poco hipertiroideo. O sea, hay que bloquear, dar dosis un poquito más altas de hormona tiroidea, una dosis de 2 a 2.5 microgramos por kilogramo de peso, para inhibir la TSH, porque la TSH estimularía residuos de tejido maligno. ¿Sí? Entonces, si la mantenemos, bastante inhibida, pues se va a bloquear y más fácilmente vamos a poder controlar el residuo y puede utilizarse con mayor tranquilidad el radioyodo. ¿Ok? Bien. Vámonos a la siguiente. En el caso de que el paciente se encuentre con alguna otra patología aguda, algún proceso infeccioso, alguna situación seria o grave, neumonías, pielonefritis importantes, algún traumatismo, algún accidente, fracturas graves del paciente, en ocasiones hay que medir de todos modos hormona tiroidea porque en ocasiones tenemos que incrementar un poco la dosis para hacer frente a este tipo de situaciones. Siempre que tengamos un paciente con autoinmunidad de fondo y vamos a suplementar, o sea, que el paciente tenga anticuerpos antitiroideos presentes, que tenga vitiligo o alteraciones de glucosa, una diabetes tipo 1, etcétera. Midan, por favor, cortisol, porque podemos agravar una crisis adrenal si no suplementamos hidrocortisona al mismo tiempo que hormona tiroidea. Si suplementamos nada más la hormona tiroidea en un paciente que tenga daño suprarrenal, entonces nosotros podemos llegar a provocar una crisis adrenal. Hay que tener cuidado con eso. O en un paciente que haya estado utilizando glucocorticoides por mucho tiempo y que ya dejó atróficas las glándulas suprarrenales, pues entonces tenemos que ajustar la dosis y dejar una dosis un poquito más elevada de cortisona al momento de que suplementemos hormona tiroidea. ¿Ok? Porque si no, sí provocamos una crisis edisoniana. Y el paciente se puede morir. ¿Sí estamos? Bien. Vámonos a la siguiente. En el embarazo. Eso es algo muy importante. En el embarazo tenemos que tomar en cuenta dos cosas. Si la paciente ya es hipotiroidea cuando se embaraza y está bien suplementada, hay que estar checando TSH, sobre todo hacer unas mediciones después de la semana 20 o 24 de embarazo. Sobre todo en el tercer trimestre, vamos a tener que ajustar mayormente la hormona tiroidea porque los requerimientos se incrementan en el tercer trimestre. Durante la lactancia, después del parto, durante la lactancia,
hay que seguir tomando la hormona tiroidea. Por favor. Esta no es contraindicación de lactancia. ¿Por qué? Porque me ha tocado ver, y me tocó ver, médicos pediatras que le decían a la madre, no lo amamante porque está tomando hormona tiroidea. Por favor, esa hormona tiroidea la necesita la paciente y no pasa nada con el bebé. Entonces, que amamante sin ningún problema. Solamente hay que pedir, si ya es el perinatólogo o es el internista o el endocrinólogo, que vea a la mujer en el puerperio, estar haciendo mediciones de TSH y T4 libre en el puerperio durante la lactancia, porque sobre todo el puerperio, los 40 días posteriores al parto o cesárea, puede haber requerimiento de aumento de hormona tiroidea. ¿Ok? Ahora bien, acuérdense que en el tercer trimestre, si la paciente no tiene problema tiroideo, pero trae alteraciones genéticas de autoinmunidad, en el tercer trimestre puede desencadenarse un hipotiroidismo. Entonces, durante el embarazo, si hay antecedentes de enfermedad tiroidea en la familia fuerte, si ella tiene alguna enfermedad autoinmune también previa, sea endocrinológica o no, hay que hacer mediciones de perfil tiroideo porque puede iniciarse hipotiroidismo en el tercer trimestre de embarazo y eso nos puede complicar el parto y el desenlace del embarazo a término. ¿Ok? La emergencia tiroidea por mala función de la tiroides se le denomina como coma mixedematoso. Es raro ya ver un coma mixedematoso, sí me ha tocado ver. Sí me ha tocado ver, pero sobre todo como corolarios de panhipopituitarismo en pacientes con SHIJA. Gracias a Dios ya no es tan frecuente el SHIJA. Les estoy hablando de cuando terminé la residencia, me tocó ver ya en la práctica, en el hospital, en el Seguro Social, unos 5 pacientes que tuvieron panhipopituitarismo. 3 de ellas fue por SHIJA, o sea, por una necrosis hipofisaria posparto. De los 5, 4 fueron mujeres y un hombre. Una con acromegalia no tratada, que el tumor destruyó la glándula y quedó con hipopituitarismo. Y aunque la mujer tenía fases acromegálica y todo, tenía su problema de coma mixedematoso. Y el hombre, seguramente, por un hipopituitarismo secundario a un macroprolactinoma que destruyó la glándula hipofisaria y llegó catalogado como una enfermedad vascular cerebral. Pero el paciente tenía déficit de todas las hormonas y llegó en estado de coma. Él estaba inconsciente no por un EBC, sino por un coma mixedematoso. Entonces, en estos pacientes con hipotiroidismo, importante, donde a veces no podemos utilizar vía oral, hay que poner sonda y por ahí administrar hormonas tiroideas, porque en México no es tan fácil conseguir hormona tiroidea parenteral. En esos casos, la dosis de ataque
son 150 microgramos de hormona tiroidea por día durante los primeros 4 a 5 días y después bajar a 100 microgramos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la misma absorción está alterada por la disfunción tiroidea. Acuérdense que hay disfunción enteral. Entonces la absorción y el metabolismo hepático van a estar alterados. El coma mixedematoso tiene una alta mortalidad. Son pacientes que vamos a encontrar soporosos o inconscientes, con facies mixedematosa, con disfunción respiratoria. Pueden estarse complicando con apnea obstructiva muy severa, hacen hipercapnias por trastorno respiratorio, por bradipnea, con retención de dióxido de carbono hasta 60 o más, que pueden llegar a requerir intubación endotraqueal. Tener hipotermias muy importantes, porque me ha tocado ver pacientes con 33, 34 grados de temperatura. O sea, el paciente está helado. Y hay que buscar calentarlos con cobijas, con lámparas de calor. Nada eléctrico porque pueden provocar quemadura, pero sí lámparas de calor para ir incrementando, tratarlos como si hubieran sufrido una hipotermia por hielo. Acuérdense que hay mala distribución circulatoria precisamente por la disfunción tiroidea. Y en un momento dado puede requerir aminas de apoyo para mejorar la función cardíaca. Entonces, si el paciente está soporoso, si no está completamente en coma, tenemos una ventaja de que el paciente puede llegar a recuperar mejor. Y puede llegar a sobrevivir. De los 5 pacientes que yo he visto en coma mixedematoso, nada más 2 sobrevivieron. 3 fallecieron. Y hay que suplementarles todo. Es algo terrible. Gracias a Dios ya no vemos tanto, porque antes la principal causa era el Chihan. El último Chihan que me tocó ver fue hace unos 2 años y medio, pero ya tenía más de 10 años de no ver uno. Hace unos 2 años y medio en el Hospital del Seguro Social. Una complicación de una mujer que tuvo una cesárea con una placenta creta y hubo sangrado muy importante, le tuvieron que hacer histerectomía obstétrica, pero la paciente quedó con daño hipofisario y no podía amamantar. Y era el terrible... nos dimos cuenta porque nos mandaron a hablar porque el bebé empezó a hacer hipoglucemias. Por más que trataba de succionar, nunca sacó leche. Entonces la mujer no podía amamantar, no tenía producción de leche. Y entonces fue cuando el ginecobstetra mandó a hablar a medicina interna por este tipo de problema. Hicimos pruebas y era un Chihan. Y tuvimos que suplementar todo. Entonces, aguas, ¿verdad? Aguas con eso. Claro que la mujer, bueno, pues ya después le fue bien, no pudo amamantar, el bebé se quedó con fórmula, pero pues bueno, eso es otra cosa. ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? Después de diabetes, el hipotiroidismo es la causa más frecuente de consulta endocrinológica, ¿eh? Y después de hipotiroidismo, el hipertiroidismo. Doctor, es muy común tener problemas con los pacientes
debido al tratamiento, porque, bueno, a mí leyendo el documento se me hizo que el tratamiento tiene muchos factores pues, que debes de vigilar. O sea, no contraindicaciones, sino pues vigilar alimentos, vigilar el consumo de otros medicamentos y luego la dosificación. Sí, aquí es algo muy importante que el paciente sea disciplinado. Mucho, muy importante. Y hay que decirle eso. Un paciente con problema tiroideo tiene que ser un paciente muy disciplinado. ¿Y qué sucede en México? Somos terriblemente irresponsables. Déjenle la responsabilidad al paciente, ¿eh? Depende de la responsabilidad del paciente el que llegue más pronto a una compensación adecuada. Pero sí hay que hacérselos ver. Y si un paciente es medio rebelde, haz un documento donde firme compromiso. Para que se sienta obligado. A final de cuentas, el beneficiado es él, no tú. Nada más que tú puedes salir perjudicado porque el paciente puede decir nunca me lo dijo. Entonces, dejarle anotado, si puedes en la receta o le haces un escrito aparte, si puedes en la receta o todas las alteraciones, todas las modificaciones dietéticas que tiene que hacer. Ahora, la gran ventaja es que la mayoría de los pacientes con este tipo de problemas son mujeres. Y en México, la mujer es más responsable en cuestión médica que el hombre. Los hombres somos un terrible y soberano desastre. La esposa tiene que estarle recordando al paciente su medicamento y se lo tiene que poner para que se lo tome. El viejo, pues con las hijas, y son las hijas las que se le ponen. Y cuando son chicos, la mamá. Nunca le dejen esa labor a un hijo, a un esposo que le recuerde a la esposa, o a un papá que le recuerde al hijo. Porque como hombres somos un terrible y soberano desastre. Y llega el paciente a la consulta, acompañado, por supuesto, de la esposa, de la madre, de la novia, de la hija, y le preguntas, ¿qué está tomando? Y voltean a ver a la mujer. Oye, ¿qué me estoy tomando? O sea, somos un verdadero maíz, ¿eh? Entonces, muchachos, tomen eso en cuenta, ¿eh? Tenemos que educarnos y tenemos que educar al sexo masculino porque por eso nos morimos más fácil. Eso es algo terrible. Los pacientes, pues yo me tomo lo que tú me das. Esas son muchas de las respuestas en la consulta. Ah, pues es tu culpa, pues tú me lo estás dando, yo me lo estoy tomando. Le digo yo a la señora, pues dele cápsulas de cianuro, pues a ver si ya se quita esa monserga a un lado de la cama, ya no va a tener quien le ronque. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y hay que hacerles ver profundamente eso. El paciente tiene que ser responsable de su tratamiento. Doctor, Y sí, es cierto. Sí, Juanjo. disculpe, ¿y en personas mayores estaría bien recomendar como un seguimiento de parte de los familiares en el aspecto no. de que, por ejemplo, ya ve que regularmente, pues, a veces actúan como, digamos, niños, entre comillas, de, oye, el medicamento, oye esto, oye el otro? El paciente anciano ese es otro boleto, Juan. El paciente anciano tenemos que ver, tiene que haber un corresponsable de salud.
que puede ser un cuidador externo o un cuidador intrafamiliar, el que tome ese rol. Y a él es con quien nos debemos de dirigir. ¿Por qué? Porque el paciente puede tener ya cierto grado de deficiencia intelectual o de deterioro cognitivo, donde las órdenes no las va a captar de manera adecuada. ¿Ok? Sí, ahí es totalmente diferente. Doctor, también tenía una duda. En el coma mixedematoso, ¿no hay secuelas a nivel neuronal? Sí puede haber. Y a nivel cardíaco y a nivel pulmonar. Y sí puede haber, por supuesto. Ok, de acuerdo, gracias. Porque en el coma mixedematoso puede llevarte a que el paciente sufra algún infarto cerebral o miocárdico y ya te dejó secuela. Bueno, entonces con esto terminamos. Y el lunes empezamos suprarrenales, muchachos. Así es que lean, por favor, anatomía, embriología, de dónde vienen las suprarrenales, cuántas capas hay en la corteza, qué hormonas se secretan, para recordar eso de fisiología y poder empezar a entrar el martes con enfermedad de Cushing, para valorar cómo vamos a abordar el Cushing, y eso es un buen relajo, la suprarrenal. Entonces, vamos a ver, hay varias presentaciones. ¿Ok? Gracias. ¿Les está pareciendo todo complicado o está más o menos tranquilo?